Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a todas las personas que nos están siguiendo a esta hora de la mañana en municipios como Bogalagrande, Roldanillo, Zarzal, La Unión, Sevilla, Caicedonia, en el centro, en el norte del departamento del Valle del Cauca y obviamente en el eje cafetero. Hoy es un día muy especial porque estamos hablando de una celebración y es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, razón por la cual tengo conmigo dos invitadas especiales desde el municipio de Bugalagrande. Una de ellas es la doctora Lina María Correa. Ella es trabajadora social que forma parte del equipo de la Secretaría de Gobierno como enlace de primera infancia municipal, reitero, en Bugalagrande. Y también tengo a Marta Romelia Ortiz. Ella es madre comunitaria PAMI, también en el municipio de Bugalagrande. Doctora Lina María, muy buenos días y la escuchamos a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Jenny, muy buenos días a Marta y a todas las personas que en esta hora de la mañana nos están viendo. Al periódico Radar, muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues para hablar de Claro que Dale. sí. A Marta, muy buenos días, gracias por haber accedido también a este espacio. Buenos días, muchas gracias Jenny por la invitación, buenos días a Lina y buenos días a todas las personas que en este momento están conectados. Claro que sí. Y precisamente quiero hacer como una pequeña recordación hoy, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Recordemos que cada 12 de junio se celebra en todo el mundo esta fecha, una fecha que está establecida desde el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, para que las personas, sobre todo los gobiernos, tomen conciencia en cuanto a una problemática que se ve cada vez más a flor, precisamente porque cada vez por la crisis económica más niños tienen que salir a trabajar, niños no solamente de la zona urbana, sino también de la parte rural. Vale destacar que en esta campaña se vienen uniendo siempre los gobiernos, las instituciones educativas, los padres de familia, las juntas de acción comunal, todos siempre tendiendo a no contra el trabajo infantil. Y bueno, precisamente queremos empezar y dar inicio entonces con la doctora Lina. Queremos preguntarle específicamente, como ella hace parte de la Secretaría de Gobierno de Bugalagrande, ¿qué significa el enlace de primera infancia municipal? Vale, listo. Entonces, pues lo primero que tenemos que decir para poder explicar cuál es la función que desarrolla un enlace de primera infancia, tenemos que decir que en el municipio, en todos los entes territoriales, tanto a nivel nacional, regional y local, existe una mesa de trabajo que se encuentran en una mesa macro que se llama el Consejo de Política Social. Y otras mesas que tienen que ver con la mesa de primera infancia, mesa para erradicación del trabajo infantil, mesa para la prevención de la violencia sexual y el abuso sexual. Y la labor principal del enlace de primera infancia es poder articular a todas estas mesas y estas instancias con el objetivo de generar acciones que busquen la promoción de los derechos de la primera infancia, pero también la prevención de todos los riesgos sociales pues, que esa población se vulnerar. Sabemos, como lo decía ahorita la doctora Jenny, pues que la crisis económica hace posible que muchas problemáticas se puedan presentar en la infancia y lo que buscamos con todas estas mesas es poder prevenir que estas cosas sucedan en el municipio de Bugalagrande. Esa es la labor principal. Adicional a eso, pues anualmente tenemos que generar un diagnóstico situacional sobre las condiciones en las que se encuentra la infancia en el municipio de Bugalagrande y a partir de ese diagnóstico entonces generar unas acciones que nos permitan minimizar esas necesidades que el diagnóstico nos está diciendo que el municipio de Guadalajara tiene. Básicamente esa es la labor que tenemos. Perfecto. Y yo precisamente quise invitarla a ella porque tengo entendido que no está, digamos que nueva en este tema, lleva ya 4 años 4 años. Sí. vinculada a la administración municipal. Perfecto. En el caso de Marta, ¿qué significa ser una madre comunitaria FAMI? FAMI significa familia, mujer, infancia, pero ¿cuál es el significado, el entorno que tiene esta palabra? Bueno, FAMI es un programa de bienestar familiar que funciona en nuestro municipio desde 1991. Este año cumplimos 29 años en el municipio. Es un trabajo muy satisfactorio, pues nos permitió a muchas mujeres que somos amas de casa desempeñarnos en alguna labor y pues estar al cuidado también de nuestros hijos, de nuestra familia.
El programa va encaminado a promocionar los derechos, a fortalecer la familia, a promocionar la lactancia materna, los cuidados, la estimulación adecuada. Y es muy satisfactorio porque pues en tantos años han pasado muchísimos niños y es de gran satisfacción para uno ser parte de esas familias y del desarrollo de esos niños, porque muchas están desde la gestación hasta los 2 años, están esos niños con nosotras. Y precisamente quise también invitar a Marta porque sé que lleva mucho tiempo en este tema y porque sé que una de las maneras para poder contrarrestar el tema del no al trabajo infantil es precisamente garantizarle a los menores la educación. Volvamos entonces con la doctora Lina. Quiero preguntarle específicamente cómo se ha preparado Bugalagrande para una fecha tan especial como la de hoy. Bueno, aquí también tendría que remitirme a acciones que hemos venido realizando, no solamente el día de hoy, sino que han tenido continuidad en el tiempo. Lo primero que tendría que decir es que el municipio tiene instalada la mesa CIETI, que es el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil, y desde esa mesa lo que se hace es coordinar junto con la Comisaría de Familia acciones que buscan primero identificar casos, si existen, de trabajo infantil, y segundo, entonces iniciar procesos de restablecimiento de derechos. Han pasado dos cosas. La primera es que el Ministerio del Trabajo, todo esto se hace en articulación con el Ministerio del Trabajo, y ellos hicieron una ponderación de acuerdo a la cantidad de población que tiene el municipio de Bugalagrande, y de acuerdo a esa estadística, entonces se asignaron un número de encuestas que realizamos en el año 2019. Hicimos 150 encuestas destinadas principalmente a la zona rural, que es una de las zonas más afectadas por el trabajo infantil. Esas 150 encuestas se hicieron, posteriormente en una mesa de trabajo en donde participó Personería Municipal, la Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno, Defensoría del Pueblo. Lo que hicimos fue validar estas encuestas, mirar entonces cuál de esas encuestas tipificaba para un caso de trabajo infantil y empezar procesos de restablecimiento de derechos. Afortunadamente, tengo que decirlo, en Bugalagrande no tenemos casos tipificados como trabajo infantil. Hay una plataforma nacional que se llama el CIRITI, que es manejada por Planeación, y allí se sube toda la información concerniente a las encuestas, y el CIRITI te dice cuáles de esos casos o están en riesgo o son trabajo infantil. Se identificaron 3 casos, 2 chicos que estaban en riesgo de encontrarse en trabajo infantil y una chica que efectivamente se encontraba en procesos de trabajo infantil, y la Comisaría de Familia inició los procesos de restablecimiento de derechos. Se hizo todo el proceso y esos 3 casos fueron bajados del sistema, y al día de hoy no tenemos ningún caso de trabajo infantil. ¿Qué hicimos el día de hoy ya en términos de la conmemoración del trabajo infantil? Si ustedes ingresan a la página de la Alcaldía Municipal, van a ver que el día de hoy lanzamos una campaña con los niños de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes que también tenemos conformadas en el municipio, y con ellos hicimos una campaña en la que le estamos diciendo no al trabajo infantil, sí al juego, sí a la educación, sí a la recreación, sí al deporte, porque además tenemos que tener en cuenta que el hecho de que un niño esté trabajando pues incide directamente en que esté negándose a la posibilidad de encontrarse o en la educación, o practicando un deporte, o practicando algo que le guste de pronto en términos culturales. Entonces, si ingresan a la página de la alcaldía, van a ver la campaña del día de hoy, pero como les decía, adicional a eso, también hemos venido realizando otras acciones de seguimiento, de monitoreo y de atención frente a esta problemática. Entonces ustedes han venido a nivel de administración municipal haciendo un trabajo muy fuerte, razón por la cual la noticia buena para Bugalagrande es que no presenta casos de niños que estén forzados o obligados a trabajar ni en la zona plana ni obviamente en la zona rural. Allí habría que hacer como una claridad, y es que el trabajo infantil es aquella labor que impide que los niños puedan realizarse en sus otros derechos. Entonces, cuando un niño va a trabajar, pero entonces tiene que cumplir una jornada laboral que le impide estudiar, o que le impide hacer sus tareas, o que le impide tener un espacio para el juego, porque el juego es un derecho que debemos de garantizar. Entonces, cuando el trabajo que el niño está ejerciendo le impide la realización de todos sus derechos, allí encontramos
una tipificación de trabajo infantil. Es distinto, por ejemplo, a lo que sucede en zona rural, de un niño que vive en la finca con sus padres y en la mañana va a estudiar, pero en las tardes le ayuda a su papá, bien sea a manejar las vacas, a ordeñarlas, a recoger café. Y en la zona rural es mucho, digamos, un tema cultural también. Entonces es poder diferenciar el trabajo infantil de esa ayuda que le hacen los niños a sus padres en el hogar, porque la economía depende de eso. Cuando el niño colabora en su hogar, pero adicional a eso estudia, adicional a eso practica un deporte, adicional a eso tiene tiempo que hacer sus tareas, entonces ya estamos hablando de otro tipo de situación que no necesariamente tendríamos que llamarla como trabajo infantil. Perfecto, una muy buena noticia entonces para Ugala y precisamente como no al trabajo infantil, pero sí a la educación, sí al juego, entonces la pregunta para Marta, ¿qué programas se manejan desde el hogar comunitario? ¿Cómo le están manejando? ¿Qué programas ofrecen? Bueno, en Grande hay tres modalidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Ahí está la modalidad familiar que atiende 341 familias. Ellos están funcionando en la zona urbana y en la zona rural montañosa. Ellas son 7 docentes y trabajan pues con las familias, también tienen afiliados a sus programas a los resguardos indígenas que se encuentran en nuestro municipio. En la zona, la otra modalidad es la modalidad tradicional. Tenemos por todos, son 18 hogares que están ubicados en el Overo, en Galicia, en Ceilán y acá en la zona urbana. Ellos atienden 216 niños y niñas entre 2 y 5 años. Y FAMI atiende 96 familias. Hay 8 hogares, están ubicados en Ceilán, en el Overo y en la zona urbana de Ugala Grande. Y nosotras atendemos 96 familias. La pregunta que quiero hacerle a Marta es, Todos ellos van encaminados en trabajar por la primera infancia, ¿no? Recordemos que la primera infancia va desde 0 hasta los 5 años. Entonces, todas las actividades que vayan en bienestar de la primera infancia están en estos tres programas, estas tres modalidades de bienestar familiar. Marta, aunque decía la doctora Lina hace un momento que no hay casos de maltrato, no, de trabajo infantil, de todas maneras, desde el interior del hogar comunitario, ¿usted ha notado que hay padres de familia que sí quieren obligar a sus hijos a trabajar, pues obviamente debido a la situación económica, o no se percibe eso? No se percibe. Incluso yo le pregunté antes de iniciar a las compañeras y no, ellas en ninguno de sus unidades de servicio o de los hogares comunitarios se ha evidenciado trabajo infantil. Nosotras también promovemos no al trabajo infantil en nuestras charlas que damos, porque nosotras trabajamos con charlas educativas a las madres. Ahorita por el COVID lo estamos haciendo por medio de acompañamiento telefónico. Todos los programas de bienestar familiar, estamos trabajando por acompañamiento telefónico a las familias, son llamadas varias veces a la semana. Y nosotras promovemos todo esto, promovemos los derechos, promovemos no al maltrato, no al trabajo infantil. Y gracias a Dios en ninguna de las modalidades se evidencia el trabajo infantil. Bueno, antes de proseguir, quiero pues primero que todo también dar un agradecimiento a las personas que nos escuchan, que nos ven y que pues, pueden también con sus aportes contribuir para que este día un día como hoy se refuerce más no al trabajo infantil. Quiero compartir un comentario que manda Marianela Tamayo. Ella dice, qué bueno el aporte tan importante de las invitadas para este día tan especial. Protejamos a los niños del trabajo infantil. Estamos llamados todos a ayudar a nuestros niños. Recordemos que Marianela Tamayo también es docente y tiene obviamente mucho que ver con la parte de los niños. Volviendo entonces al tema, bueno, también invitando a las personas que quieran hacer algún tipo de pregunta, aprovechando que tengo a dos expertas en el tema, entonces de pronto que también nos puedan contribuir con sus aportes o sus comentarios a través de nuestro Facebook Live. A la doctora Lina, quiero preguntarle algo. El hecho de que Ugala Grande no presente casos de no niños trabajando en la calle, que estén obligados a trabajar, significa que la administración municipal no solamente hace campañas unos días previos a esta celebración, sino que durante todo el año viene haciendo un trabajo. ¿Me explico? Es un trabajo de todo un año.
Y claro, lo que pasa es que además debemos hacerlo por ley, ¿no? La ley nos exige que debamos enfocarnos en las campañas y en la movilización social. Obviamente, como estamos en tiempos de pandemia, pues no podemos hacer movilizaciones sociales masivas o aglomeraciones, pero sí podemos empezar a generar, digamos, pequeñas acciones que permitan la sensibilización de la población. Entonces, pues por eso les comentaba inicialmente el tema del video. De todas maneras, siempre por ley se exige que los municipios hagan una campaña anual para la prevención del trabajo infantil. Si no tenemos casos de trabajo infantil, debemos de generar acciones para desestimular el trabajo infantil. Hay cosas que de pronto nosotros hacemos de manera muy natural. Yo le comentaba a la doctora Jenny que nosotros el año pasado hicimos una campaña en el sector del peaje de la Uribe, porque nosotros llegamos a la conclusión de que el trabajo infantil, si bien se presenta en mayor medida en la zona rural, nosotros hemos naturalizado un tipo de trabajo infantil en la zona urbana, y es el que se presenta en los semáforos, en los peajes, en los puentes peatonales, que son los niños utilizados por adultos para la mendicidad, que resultan generar mucha sensibilidad en la población, y regularmente uno ve un niño, uno va en un carro, en un semáforo y se para un niño en el carro, y uno de la sensibilidad que causa el menor de edad, uno termina dando la moneda, estimulando el trabajo infantil, porque siempre detrás de ese niño hay una cadena de personas adultas que mandan al niño a trabajar y que le van a pedir un producido diario. El año pasado hicimos una especie de performance en el peaje de la Uribe. Trabajamos con el grupo de teatro Kabuki de la Casa de la Cultura de Ugala Grande, y algunos niños se acercaban con el objetivo de vender bananas a los carros. Obviamente todo este proceso fue acompañado por la policía, y los adultos que iban manejando el carro pues veían a los niños y daban monedas o daban dinero, y justo en ese momento el niño volteaba la espalda, y en el buzo que tenía el niño puesto había una pregunta que decía: ¿te parece que debo estar trabajando? Entonces el adulto que había dado la moneda o el billete pues quedaba como impactado, y ahí llegaban las cámaras y lo entrevistaban, y justamente ellos decían que ellos hacían eso de manera muy natural y no reflexionaban frente a que eso era un tipo de trabajo infantil. Entonces sí tenemos que generar acciones para sensibilizar a la población, para desestimular ese tipo de trabajo infantil que sucede en la zona urbana, y empezar a generar acciones no solo de atención en caso de que se presente el trabajo infantil, sino también en la prevención. Que si no tenemos casos, entonces que sigamos en Bugala Grande, y para eso son las campañas que debemos hacer anualmente por ley. Una pregunta que quiero hacerle, doctora. ¿Usted cómo percibe a la crisis del COVID-19? ¿Cómo percibe esta situación? ¿Cree que la crisis va de alguna manera a obligar a los padres, porque la ley no lo permite, a impulsar a los padres, más bien, impulsar a los padres para que sus hijos trabajen? Claro, yo creo, y yo creo que esto lo comparte la doctora Marta Romelia, que la crisis del COVID-19 va a acentuar muchas problemáticas. Primero, pues por el tema económico. Hay familias que de pronto hoy no están teniendo los ingresos suficientes para el tema de su sostenibilidad alimentaria, y les obliga a de pronto poner al niño a trabajar. Pero hay algo que de pronto es mucho más preocupante, y yo creo que es sobre lo que hay que poner el tema de las alertas, y eso que la violencia y el abuso sexual. Porque nosotros también trabajamos estos temas dentro de los temas que tocamos en infancia, y decimos que el abuso sexual o la violencia sexual hacia menores, la persona que violenta al niño no es una persona desconocida, no es una persona que esté lejos del círculo familiar, sino todo lo contrario. Es alguien que está ahí, es alguien muy cercano. Entonces el hecho de que los niños hoy estén en casa las 24 horas, los 7 días de la semana, pues incrementa el riesgo de que el niño pueda ser violentado, de que el niño pueda ser abusado sexualmente, e implica para la institucionalidad generar acciones mucho más contundentes para prevenir eso. No sé en términos de trabajo infantil, porque los niños no pueden salir por X o Y razón, pero en términos de abuso y de maltrato infantil, el riesgo sí es inmenso. Precisamente a Marta
Siguiente pregunta. Usted que está más, digamos que al día, viviendo el día a día con los padres de familia y teniendo en cuenta la situación económica del COVID, Marta, ¿usted qué percibe? ¿Cree que los padres van a obligar a sus hijos a trabajar, movidos obviamente por la situación económica? Pues las familias que están afiliadas a los hogares, no. Ellas están más interesadas en enseñarles a sus niños, en estar pendientes de ellos, en trabajar con ellos los pilares de la educación, el juego, el arte, la exploración del medio. O sea, ellos están conscientes de que los niños deben de estar en sus casas y que ellos son los que están al cuidado de sus hijos, ¿sí? Como todos los niños son tan pequeños, son menores de 5 años, menores de 2 años, entonces no se ve ese caso acá. Marta, usted ha podido de pronto, la doctora Lina desde hace unos minutos hablaba un poco, tocaba el tema del maltrato infantil, que es otro tema. ¿Usted desde el interior del hogar comunitario percibe el maltrato infantil? No, en los hogares tampoco, no. Cuando se evidencia algún caso, entonces esto se remite al operador y a bienestar familiar y también con la comisaría de familia, ¿sí? Nosotros como madres comunitarias o agentes educativos somos garantes de derechos de las niñas y los niños. Entonces uno acude a la comisaría de familia, o sea, puede que se vea uno que otro caso, pero no pues, Es no el, que en todos los hogares maltraten a los niños. perfecto. Dime. No es el común denominador, no es el común denominador. No, gracias a Dios no. Eso es un muy buen síntoma. Yo precisamente quiero compartir con ustedes un dato que tiene que ver con cifras. Tal vez, por ejemplo, dice, vale la pena resaltar que la mayoría de los niños que están obligados a trabajar están concentrados en África, donde ojo con esta cifra, uno de Mm. cada 5 niños está en una situación de riesgo para tener que enfrentarse al trabajo, pues la mayoría no tienen la posibilidad de pisar un plantel educativo y lo peor es que ni siquiera tienen tiempo para jugar y no tienen tampoco la alimentación adecuada. Entonces, precisamente por eso hago la aclaración, invité a la doctora Lina, invité a Marta, porque sé que las dos trabajan algo muy de la mano, porque en la medida que haya educación, pues se garantiza que los niños no estén en la calle teniendo que trabajar. Por último, doctora Lina, ¿cuál sería su mensaje hacia los padres de familia y hacia, digamos, las instituciones también educativas en torno a esta problemática que aunque no se está viviendo en Bugala Grande, no sabemos si de pronto con el COVID-19 pueda estar presente? No, básicamente es primero a la doctora Marta Romelia, que el próximo año que ya podamos tener nuevamente a las familias en cada uno de los programas, que podamos articularnos. Nosotros estamos haciendo el ejercicio de llevar a los hogares comunitarios unas charlas con el objetivo de socializar las rutas de atención frente a diversos temas, como por ejemplo los niños lesionados por pólvora, o cómo actuar frente a un caso de abuso sexual, cómo identificar a un niño que puede estar siendo abusado sexualmente, cuál sería la ruta de atención también para estos temas de trabajo infantil, cómo denunciarlo, cómo identificarlo. Entonces, interesante que el próximo año, que ojalá y Dios quiera volvamos a la normalidad de los programas, podamos articularnos para trabajar estos temas juntos. Yo sé que las madres comunitarias hacen una labor muy hermosa y muy importante en el municipio de Ugala Grande, porque además ellas mantienen a las madres ahí pegaditas del programa, las tienen que motivar con sus charlas y demás, y yo sé que lo hacen. En segundo lugar, a las familias que nos ven, a las familias bugalagrandeñas y hasta donde llegue esta transmisión, pues que nos informemos, que tengamos pistas o herramientas de cómo identificar posibles casos de maltrato. Yo quisiera decir que el trabajo infantil es un tipo de maltrato infantil, es un tipo de violencia infantil, además del abuso sexual, de la violencia sexual, del maltrato intrafamiliar. Entonces, como familia, empecemos a entender el maltrato infantil, no solo en la faceta del maltrato físico, sino en todas sus facetas, ¿no? Maltrato emocional, maltrato psicológico, el hecho de que un niño empiece a trabajar con temprana edad, pues eso implica unas consecuencias directas en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo emocional, en su desarrollo social. Hay cifras que dicen que la deserción escolar está directamente relacionada con temas de trabajo infantil. Un niño que trabaja es un niño que muy probablemente no va a poder acceder a la educación.
Entonces el mensaje es ese, lo que decía al principio, el tema de poder desestimular el trabajo infantil urbano, que es tan importante porque ahorita con el tema de los migrantes, que vemos tantos niños que están por ahí con sus papás en la calle, que los papás regularmente los usan para poder generar algo de ingreso, entonces que desestimulemos ese tipo de trabajo infantil, que hagamos el trabajo también de convertirnos en multiplicadores de la información, las personas que hoy nos están viendo en este en vivo, que se lleven esta información para sus casas, con sus familias, con sus amigos y que la socialicen. La única forma de que ese tipo de información tenga impacto es que hagamos redes de comunicación, que lo que estamos diciendo aquí no se quede solamente aquí en el en vivo, sino que lo podamos repetir a cada lugar que vayamos. De esa manera vamos a generar una red de apoyo para la infancia. Lo único que necesitan los niños hoy es que exista una red que los proteja. Y esa red somos nosotros, desde la ciudadanía, desde la institucionalidad, desde los medios de comunicación, desde los programas de ICBF. Todos articulamos y empezamos a hablar el mismo idioma. Muy seguramente estos índices van a empezar a disminuir en Colombia. Esa es mi invitación. Muchas gracias, Jenny, por tu invitación a este programa. No, a usted, doctora Lina, y como mencionaba hace un minuto, esta información no solamente es de interés para las personas de Grande, sino las personas de cualquier parte del mundo. Nos está escribiendo acá José García desde Estados Unidos, desde New Jersey. No sé si en Estados Unidos, no sé cómo será la cifra de maltrato infantil y también de el obligar a los niños a trabajar, pero seguramente toda esta información va a ser muy, muy interesante y muy positiva. Marta, ¿cuál sería su mensaje hacia los padres de familia, que usted tiene más como el contacto directo con ellos? Bueno, gracias. Muchas gracias a Lina por la invitación, pues para articularnos con ellos, con la Secretaría de Gobierno. Nosotros nos hemos articulado también con la Comisaría de Familia y con la Oficina de Riesgo de Desastre. Entonces, sí, aceptamos la invitación y vamos a seguir pues articulados con las diferentes secretarías. El mensaje para todos los que nos escuchan, que denunciemos cuando conozcamos el caso de violencia sexual o de maltrato a un niño, o si conocemos el caso de un niño que lo estén obligando a trabajar. Entonces todos estamos invitados a denunciar, todas las personas, la familia, la sociedad, el Estado, somos garantes de los derechos de los niños. ¿Sí? Ningún niño tiene por qué estar trabajando. Marta, muchas gracias por también haber estado presente en este espacio. Me retiro con una pequeña Muchas frase. gracias a usted por la invitación. No, con todo gusto. Y obviamente las felicito y que puedan seguir trabajando mancomunadamente para que Grande siga un municipio donde no exista niños que estén trabajando. Me retiro con una pequeña intervención y es básicamente como un resumen de lo que puede pasar o lo que está pasando en este momento en Colombia. Para el caso específico de nuestro país, según datos arrojados a diciembre del año pasado, la población de niños entre 5 a 17 años que trabajó durante todo el año pasado fue de 586 niños, más de medio millón, ¿sí? Medio millón de personas. En las cabeceras se reportaron 278,000 niños trabajando y en la zona rural un total de 308,000 niños, obviamente trabajando forzadamente. Y de estos menores, el 68.2 corresponde al sexo masculino y el 31.8% corresponde al sexo femenino. Entonces, que esta sea una fecha para ser conscientes de que nuestros niños no deben estar trabajando independientemente la situación económica que los padres de familia podamos estar atravesando. Los niños tienen como prioridad el libre desarrollo de su personalidad, de su ejercicio, tienen la libertad y la obligación de estar estudiando y estar jugando y por eso no al trabajo infantil. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. ¿Te voy a salir?